Hoy voy a hablarles de la seda, una bienvenida muy especial. Muchas gracias por estar aquí. En el video que publiqué antes que hablé sobre la historia del algodón. Estoy, digamos que compartiendo a manera de resumen lo que vengo leyendo sobre este tema en este libro que me tiene fascinada, que se llama El tejido de la civilización y cómo los textiles dieron forma al mundo, escrito por Virginia Postrel. Así que si eres apasionado por datos curiosos, históricos, si haces parte del sector de la moda o haces parte de este lado de la comunicación no verbal que es la imagen personal, pues creo que te puede gustar y creo que puede ser funcional. Puede ser útil para ti esto que vengo leyendo y compartiendo con ustedes, que de verdad que me tiene muy fascinada. Como se los decía, hoy voy a hablar de la seda, de la sericicultura, la cría, la recolección de gusanos de seda, que es un arte ancestral, como aquí lo expresa Virginia Postrel, y creo que cuando eh, pensamos en seda, lo relacionamos con la ruta de la seda, con el Oriente, con China, con Japón. Y claro que sí, por ahí es donde voy a empezar, porque los primeros tejidos de seda descubiertos a la fecha se remontan a hace 5.500 años y se cree que se emplearon para envolver el cuerpo, que se iba a enterrar, un cuerpo que se iba a enterrar. En la época de la dinastía Shang, China, 1600 a 1050 a.C., ya la sericicultura estaba lo suficientemente avanzada como para empezar a tomar vuelo, desarrollarse y evolucionar. Resulta que la mariposa adulta no puede volar y esto permite que se pueda mantener en cautiverio. Ellos empezaron entonces a alimentar esta mariposa con hojas de morera y desde ahí arranca, digamos que toda esa cadena productiva. Ya durante la dinastía Song, es decir, 960 a 1279, aumentó la demanda de seda. Así que entonces, igual que como lo hicieron con el algodón, si no han visto el capítulo del algodón, pueden ver en el muro, que ahí les cuento cómo fue toda la historia del algodón, cómo evolucionó, cómo se desarrolló, la producción, el impacto en la economía. Lo mismo que hicieron con el algodón en su momento, en este lado de el continente americano, pues los campesinos empezaron a buscar ideas, maneras, formas de cómo eh, poder hacer crecer los cultivos de seda, ¿cierto? Así que entonces los granjeros idearon trucos. Trucos para espaciar o para coordinar las cosechas, haciéndolas, digamos que más tardías o más rápidas, ¿cierto? Entonces, podían incluso controlar el momento durante el cual se abrían los huevos. Por ejemplo, si lo querían hacer más rápido, ponían a los gusanos en calor, los huevos en calor. Si querían, em, si querían en un entorno cálido, es decir, o si querían retardarlo, pues lo contrario, ambientaban un espacio muy frío, ¿vale? Incluso los cultivadores de gusanos de seda también descubrieron que en cuanto los capullos estaban listos para la cosecha, se les podía conservar una semana más poniéndoles sal. O si querían sacar una mayor cantidad de seda, también les ponían sal. Nos dice entonces Virginia Postrel que las innovaciones tecnológicas no necesitan siempre venir acompañadas de maquinaria. Ahora, la naturaleza comprende a los animales, pero también a sus amenazas. Y la amenaza de la seda fue el gorgojo. Digamos, la primera amenaza de la seda fue el gorgojo. No sé si de pronto se acuerden de Walter Boiling, que fue ese personaje del cual les hablé en el video anterior, que fue quien pasó de contrabando la semilla de algodón de México al Mississippi. Pues durante esa misma época, del señor Boiling, en este lado, es decir, en el continente europeo, estaba Agostino Bassi, un abogado apasionado por la ciencia y por la medicina. Y él más o menos dijo, yo no me muero hasta no poder combatir e identificar las causas de la enfermedad que le está dando al gusano y que de la seda y que lo está matando.
Hizo muchísimos intentos, estudió muchísimo esto, más o menos una treintena de años haciendo sus experimentos, se cansó, retomó, bueno, esto tuvo bastante trabajo, hasta que por fin pudo identificar que se llamaba el mal de ceño o muscardina, ¿sí? Un polvillo blanco que estaba matando a las orugas. ¿Qué pasaba con los gusanos? Que pues dejaban de comer, se quedaban flácidos y por último morían, y entonces sus cuerpos se volvían muy rígidos y quebradizos, estaban todos en un manto blanco. Esta muscardina nunca aparece de manera espontánea o como una reacción a una toxina. Era lo que todo el mundo había creído hasta entonces. Pues resulta que Bassi, tras realizar bastantes experimentos, como se los estaba diciendo, dijo: no, señores, yo me estoy dando cuenta que los insectos vivos no infectan al otro vivo. Entonces empieza a seguir observando a los gusanos hasta que se da cuenta que la enfermedad la transmite es el polvillo blanco del cadáver del gusano. Es decir, el contaminante es el cadáver, no el gusano vivo. ¿Mm? Eso es lo que concluye Bassi. Dice que el invasor es un hongo y que esa sustancia blanca o ese polvillo blanco son las esporas del hongo. Una vez entonces Bassi halla al culpable de la muerte de los gusanos, dice, esto tiene que tener unas maneras muy higiénicas de descontaminación del ambiente en donde se están cultivando los gusanos de seda. Entonces, esto tiene que tener soluciones desinfectantes, instrumentos hervidos. Las personas que están manipulando los gusanos tienen que lavarse las manos constantemente, sus ropas también tienen que estar totalmente desinfectadas. Más o menos son unos cuidados casi hospitalarios. 9 años después de la muerte de Bassi, acaecía en 1856, leyendo a Virginia Postrel, Pasteur. Y el gobierno francés le encarga a este famosísimo científico, que creo que muchos conocemos, que empiece a investigar una nueva amenaza para el gusano de seda, que es la llamada pebrina. Y resulta que él no cura la pebrina, pero sí logra controlarla. No logra erradicarla, pero sí aplaca esa plaga. Pero sin duda, de todas maneras, hubo un efecto bastante negativo en la producción para ese entonces. Les estoy hablando de 1860, porque en Francia, eh, en una década, se disminuyó a una quinta parte la producción y en Italia a la mitad. Entonces estos países de Europa dicen, bueno, entonces yo qué voy a hacer para poder tener gusanos sanos y huevos de gusano sanos. Pues nos va a tocar importarlos. Y pues adivinen de dónde los van a importar. De Oriente, pero no de China, de Japón. Porque en la década de 1840 nos relata acá Virginia Postol que las prácticas de ericicultura japonesa habían llamado tanto la atención en Europa que los europeos en 1848 publicaron al francés, tradujeron al francés el manual ilustrado de sericicultura japonesa. Pues resulta que en Japón los que trabajaban hilando la seda estaban siendo muy enfáticos y afirmando que la producción de tantos tipos de capullo de distintas variedades era la causa principal de la irregularidad de la calidad de la seda pura. Entonces viene Mendel, otro científico, de repente también le suena el nombre, muy conocido, genetista. Con esta genética de Mendel, él
desarrolla un híbrido de gusano. Y es un híbrido de gusano de una superproductividad, digamos que es muy superior. Y hace que entonces la seda de este gusano que produce sea bastante fuerte. Y es tan fuerte que incluso una maquinaria que hila la puede manejar sin que se rompa. Así que esto fue, mejor dicho, para los Estados Unidos como su mayor oportunidad, porque en Estados Unidos no se hilaba a mano, sino, por ejemplo, en Nueva York, en Pensilvania y en Nueva Jersey, específicamente además también en Paterson, que le llamaron la ciudad de la seda. Ellos tenían, era una producción muy diferente a la europea, era todo con maquinaria. Así que para ellos fue perfecto porque la nueva variedad japonesa resistía este, digamos que este manejo que se le daba desde las maquinarias, porque era una seda muchísimo más resistente. Así que pues aliadísimos ahí para esa temporada Estados Unidos y Japón. El uno necesitaba del otro y el otro necesitaba del uno. Pero me voy a saltar 100 años, me voy al 2009, ya casi para terminar este corto, entre comillas, corto video, que ya lleva más o menos 11 minutos, porque resulta que 3 jóvenes científicos del área de la Bahía de San Francisco crearon una compañía que le dio vuelco a esa relación, nos dice acá Virginia Postrel, entre la seda y los microorganismos. La empresa se llama Bolt Thread y convierte a esos microorganismos en máquinas. Se los voy a digerir un poquito más para que lo entendamos. Todo esto además tiene un apoyo por el capital de riesgo de Silicon Valley. En realidad lo que se utiliza acá es la bioingeniería para que las células secreten esta proteína de seda. ¿Listo? Y esto se hace a través de la fermentación. Así que entonces, ellos que todo esto además se basa en polímeros, porque la seda, igual que por ejemplo la lana, que el cachemir y otras fibras, son polímeros proteínicos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, convierten eh, extraen esta célula para hacer que entonces esta proteína puedan ellos mismos crearla. Es un polvo lo que ellos hacen. Y este polvo, que es esa proteína de seda, la mezclan con una especie de melaza y así es como entonces se dan o se obtienen esas delicadas fibras de seda. Eh, Voy a leer esta frase textual del CEO de la empresa que les acabo de decir, de Bolt, que se llama Dan Whitmire. Dice, toda funcionalidad de cada uno de los organismos vivos del planeta se sustenta en la creación de polímeros de proteínas. Bueno, pues ya para terminar, leo textualmente también este último párrafo. Dicen, aprovechando al máximo un conocimiento científico y unas herramientas tecnológicas que hasta hace poco no existían, Bolt cree que puede lograr lo imposible. Apuesta por 2 factores, las crecientes preocupaciones medioambientales y todas esas posibilidades funcionales. El perfeccionamiento de las proteínas permitirá a sus científicos sustituir en cuestión de días miles de años de cultivos de fibras. Y termino. Ni naturales ni sintéticas. Las fibras proteíno-polímeras creadas por medio de bioingeniería podrían ser la siguiente etapa del proceso que comenzó con la cría selectiva. Un poquito de datos históricos sobre la seda y la sericicultura. Espero que haya sido muy provechoso para ustedes, muy agradable este corto espacio de más o menos unos 15 minutos. Gracias por estar aquí. Estaré publicando en unos días un nuevo video sobre el tema. Un abrazo.